Vamos a ver dos textos. Primero en Lucas 17 y luego en Colosenses 1. Lucas 17, vean el versículo 20. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Cristo les respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí, sorpréndanse, el reino de Dios está entre vosotros. Hay algunos que malinterpretan esta frase del final del 21, diciendo que el reino de Dios está dentro de nosotros. O sea que es algo subjetivo, es algo interior. Pero Cristo no quiso decir eso. El reino de Dios está entre vosotros. Cristo era el rey del reino. O sea, cuando le está diciendo el reino de Dios está entre vosotros, es como si le estuviera diciendo: yo soy el rey, estoy entre ustedes. Aquí estoy yo. Pero ellos no entendían eso. Vean en Colosenses también, en el capítulo 1, está hablando el apóstol Pablo del Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, como dice en el 12, y luego dice en el 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, antes de ser convertidos, estábamos bajo la potestad de las tinieblas, bajo el poder del diablo. Pero Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo, o sea, al reino de la luz. Nos iluminó y así fue que nuestras tinieblas se disiparon y vimos la luz. Padre, te damos las gracias porque podemos reunirnos en esta tarde. Cuán bueno eres con nosotros, Señor. Siempre, siempre nos das más de lo que merecemos. Es tanta tu paciencia y tu misericordia para nosotros que no alcanzamos a entender esto. No merecemos nada de lo que tenemos, pero tú nos bendices a pesar de todo. Estar aquí ya es una bendición. Oh Dios, que lo sea para todos. Bendícenos, oh Dios, con bendiciones espirituales a través de la exposición de tu palabra. Cúmplanse tus propósitos a través de ella, y haz que no vuelva vacía conforme a tus promesas. Que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, en el nombre de Jesús. Hermanos, en el lapso que hubo desde el libro de Malaquías hasta que Cristo nació, hasta Mateo, por esas fechas surgieron los fariseos. Los fariseos eran muy estudiosos, los escribas eran eruditos, pero no entendían. Vivían en las tinieblas. Y si los eruditos, los líderes, los expertos no entendían, imagínense la gente que no era estudiada. Estaban en las tinieblas. La nación entera estaba en las tinieblas. Cristo vino
a traernos luz en medio de tan terribles tinieblas. Le preguntaron a Jesús los fariseos cuándo habría de venir el reino. Ellos creían que vendría el reino, o sea, el reino que Dios le había prometido a David. ¿Se acuerdan que en una ocasión un ciego le gritaba a Jesús y le decía: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Por qué le dijo hijo de David? Porque era descendiente de David. David había nacido en Belén y Cristo nació en Belén. Era descendiente de David. Entonces Cristo tenía derecho legal al trono de Israel. Pero cuando Pilatos le preguntó: ¿eres tu rey? ¿Se acuerdan que Cristo les contestó: mi reino no es de este mundo? Con esa respuesta Cristo les dio a entender: mi reino no es material, no es político, no es físico, mi reino es espiritual. Pero eso no lo entendió Pilatos. Y los fariseos no entendían eso tampoco. Los fariseos no entendían que el reino que Cristo traería sería un reino espiritual. Ellos querían un reino donde hubiera armas que echaran fuera a los judíos, a los romanos, perdón. Por eso Cristo les contesta: el reino de Dios no va a venir con advertencia. O sea, no llegó alguien diciendo: miren, este es el rey del reino, este es. No, nadie dijo eso. Cristo les dice: el reino de Dios está entre vosotros. Cristo era el rey del reino, el rey prometido. Pero los únicos que entendieron quién era Cristo, que Él era verdaderamente el rey, eran los pocos creyentes fieles que existían en aquel tiempo. ¿Se acuerdan que cuando Juan el Bautista daba testimonio de Jesús, dijo: yo no soy la luz? Dice: Él es la luz. O sea, les daba a entender a sus seguidores: no pongan sus ojos en mí, yo no soy la luz es Él, es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Si Cristo no hubiera venido al mundo, este mundo viviría en tinieblas todavía. Si Cristo no hubiera venido al mundo, este mundo no tendría sentido, la vida no tendría sentido. Los inconversos, los ateos, por muy sabios que sean según el mundo, por muy intelectuales, catedráticos que puedan ser, si no tienen a Cristo, viven en tinieblas. Aunque tengan una maestría o un doctorado, si no tienen a Cristo, viven en las tinieblas. Pero en el texto que vimos en Colosenses, dice que Dios nos libró de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, al reino de la luz. Dios nos iluminó. Dios abrió nuestros ojos, nos iluminó para que miráramos a Cristo por la fe. Y ahora vivimos en la espera de la luz. Entonces, un cristiano, por muy inculto que sea, entiende más que los intelectuales ateos. El ciego de nacimiento entendía más que los fariseos, que eran estudiosos. ¿Qué entendía el ciego de nacimiento? No entendía nada. Lo único que entendía es: dice, yo habiendo sido ciego, ahora veo. Eso es lo único que entendía. Pero eso no lo entendían los fariseos. Entonces, hermanos, los creyentes estamos en el reino de la luz, pero vivimos en el reino de las tinieblas. No pertenecemos al reino de las tinieblas, pero vivimos rodeados de gente que vive en las tinieblas. ¿Por qué predicamos el Evangelio? Porque queremos que los que viven en las tinieblas vengan a la luz, que sepan quién es Cristo, para que se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Hermanos, este mundo va de mal en peor. El dinero y la tecnología sirven para muchas cosas,
pero para lo más importante no sirven. El dinero y la tecnología no ayudan en el verdadero problema. ¿Cuál es el verdadero problema? Es el pecado. Los hombres podrán tener mucho dinero y mucha tecnología, pero el problema ahí está. Cuando Cristo le dijo a Pilatos, mi reino no es de este mundo, Pilatos no lo entendió. Vean, Pilatos no era un ignorante, no era un tonto, pero no entendió lo que Cristo le dijo. Los inconversos no entienden las cosas espirituales, por mucho que lean. Los fariseos eran muy inteligentes y muy estudiados, pero tenían a Cristo enfrente, tenían al Rey del Reino enfrente y no lo veían. Los fariseos mataron a Cristo. Eran muy estudiosos, pero mataron a Cristo. Vivían en las tinieblas. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1 que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Se acuerdan de ese texto? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Nuestros gobernantes no son tontos. Nuestros gobernantes no son ignorantes. Nuestros gobernantes saben que Dios existe. Todos los ateos saben que Dios existe. El asunto es que no le quieren obedecer. Nuestros gobernantes y la sociedad en general detienen la verdad con su injusticia y con su impiedad. ¿Qué cosa es impiedad? No amar a Dios. ¿Qué cosa es injusticia? No amar al prójimo. La impiedad es no guardar los 4 primeros mandamientos. La injusticia es no guardar los 6 restantes. Entonces, nuestros gobernantes y la sociedad en general detienen la verdad con su injusticia y con su impiedad. Y es por eso que la ira de Dios se revela desde el cielo. Dios quiere que sepamos que Dios se enoja si no amamos a Dios ni al prójimo. Si tú no amas a Dios, no puedes amar al prójimo. Si tú crees que amas a tu pareja, pero no amas a Dios, no amas a tu pareja. No la amas. Los únicos que pueden amar a su pareja son los que aman a Dios. Solamente. ¿Se acuerdan que vimos el otro día la parábola del buen samaritano? Que habla de que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Los que son salvos aman a Dios y a su prójimo. Este mundo es el mundo de Dios. Dios lo hizo y es de su propiedad. Pero los gobernantes, nuestros gobernantes, se sienten los dueños del mundo. Los gobernantes toman decisiones, establecen leyes, pero ellos no piensan si hacen daño o no. Ellos hacen lo que ellos quieren. No les importa lo que Dios piensa. Se envanecen en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, como dice el apóstol Pablo. Su necio corazón fue entenebrecido. Tienen el corazón en tinieblas, no entienden. Las personas que no quieren obedecer a Dios no entienden. Viven en las tinieblas. ¿No quieres obedecer a Dios? Aunque leas la Biblia no vas a entender. Parecerá que entiendes, pero no entiendes. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, parecerá como que entendemos mucho, como que sabemos mucho. Pero la mera verdad, hermanos, tenemos que reconocer que hay muchas cosas que no entendemos. Dijo Cristo en una ocasión, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si la luz que tenemos es tan débil que parecen ser tinieblas,
Si entendemos tampoco, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, si los cristianos hay tantas cosas que no entendemos, ¿qué será de los inconversos? Los fariseos creían ser sabios, la gente los tenía como sabios, pero ya vimos que ellos fueron los que mataron a Cristo. Todos los que rechazan a Cristo podrán parecer sabios, podrán tener títulos y diplomas, maestrías y doctorados, pero si rechazan a Cristo son necios. Existen ateos que hacen lo mismo que los antediluvianos, de los que leemos en Romanos 1. Cambian la imagen de Dios en semejanza de hombre corruptible. Los ateos, en lugar de temer a Dios, temen al hombre. En lugar de confiar en Dios, confían en el hombre, confían en sí mismos, confían en sus propios razonamientos. Como no quieren tomar en cuenta a Dios, como no quieren tener a Dios en su noticia, dice en Romanos 1:28 que Dios los entrega a una mente reprobada. Una mente reprobada es la mente de una persona que entiende que Dios existe, que Dios exige obediencia, pero que no quiere obedecer. Si ustedes entienden que Dios existe, pero no quieren obedecerle, ustedes no entienden. Los que tienen una mente reprobada, les importan solamente las cosas materiales. Una persona que le importa solamente las cosas materiales no entiende las espirituales. A los fariseos les importaban las cosas materiales, no las espirituales. Pero ¿cómo no les importaban las cosas espirituales si estudiaban las escrituras? A una persona le atraen las cosas espirituales, le importan las cosas espirituales cuando lee las escrituras con la intención de obedecer. Si tú lees y no tienes esa intención, no te importan las cosas espirituales. Aunque estés leyendo 2 o 3 horas diarias, no te importan si no obedeces. Dios entregó a los antediluvianos a una mente reprobada. Los antediluvianos sabían de primera mano que Dios existía. A ellos no hacía mucho que sus padres les habían dicho del poder de Dios, pero ellos no quisieron obedecer. Y Dios los entregó al pecado que amaban. Dios los entregó a una mente reprobada. Y es por eso que se encendieron en sus lascivias unos con otros, y por eso se inventó el homosexualismo y el lesbianismo y otros ismos. Esos pecados son tan antiguos como el ser humano. Los homosexuales existen desde hace miles de años. Ahí en Sodoma y en Gomorra, casi todos los que vivían ahí, en esas ciudades, eran homosexuales y lesbianas. Como Dios los entrega a una mente reprobada, honran y le dan culto a las criaturas antes que al Creador, dice en Romanos 1:25. Ven, los religiosos inconversos, ¿saben qué hacen? Esto exactamente. Honran a las criaturas. Los religiosos inconversos honran al reverendo, al pastor, al sacerdote, al obispo, pero no a Dios. Le besan la mano al Papa y a Cristo lo traicionan con un beso. ¡Qué tremendo! Están en las tinieblas. Honran a los hombres, pero no a Dios. Y también dice ahí mismo en Romanos 1, en el versículo 24, que deshonran sus propios cuerpos. Los homosexuales son personas a quienes Dios los ha entregado a ese pecado. Para que una persona salga del homosexualismo, para que una mujer salga del lesbianismo, está en Chile. Dios puede salvar a cualquiera, pero esos pecados tienen un poder. Hay lesbianas, hay homosexuales que tienen mucho dinero, pero dice ahí en Romanos 1 que la ira de Dios está sobre ellos. Pero ellos dirán, pero ¿cómo es que Dios está enojado conmigo si tengo tanto dinero?
El hecho de que una persona tenga mucho dinero no quiere decir que Dios la ame. Nicolás Maduro tiene mucho dinero, o tenía, porque ya no puede ni pagar un abogado. Los antediluvianos y todos aquellos a quienes Dios entrega el pecado que aman, tienen una mente reprobada. Son personas que tienen una mente, que tienen un cerebro, pero que no funciona como debería. Qué tremendo que una persona que sea muy inteligente, pero no para lo bueno, sino para lo malo. Un hipócrita puede ser muy inteligente, pero Dios no lo ve como inteligente. Hay gobernantes que son muy inteligentes, que establecen leyes que ellos creen que son buenas. Las mujeres que abortan son vistas como buenas personas, como progresistas, civilizadas, modernas. ¿Qué pensará Dios de las mujeres que abortan? Y de los maridos que les dicen a sus mujeres que aborten. Hay gobernantes que son reacios a aprobar el aborto. No quieren aceptar el aborto, pero son vistos como retrógradas, como enemigos del progreso. Y a los que se oponen al aborto los meten a la cárcel, los encarcelan, que luego los sueltan, porque pues no es un delito grave, pero los encarcelan aunque sea unos 2 días. Estoy hablando algo sobre Romanos 1, pero no hemos visto ahí, pero vean algo que está al final del capítulo 1 de Romanos. Al final del versículo 28, vean todo el 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, la versión antigua dice que no quisieron tener a Dios en su noticia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, y vean esta lista. Estando atestados, llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y misericordia. ¡Qué lista esta! Estos pecados son cometidos por aquellos a quienes Dios entrega a una mente reprobada. Y no solamente les gusta hacer esas cosas, vean lo que dice el 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, vean, entienden que Dios se opone a eso, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Animan a otros a que hagan lo que ellos hacen, y si alguien no quiere hacerlo, se enojan, se oponen al bien y están a favor del mal. Dios dice que esas personas no tienen ninguna esposa. Ahora, estoy hablando de un país como Estados Unidos y México que se conoce la palabra de Dios. Pero esto se aplica también para los países donde la palabra de Dios no se conoce o donde no se conoció. O sea, por ejemplo, todos los que vivieron aquí en México en el siglo X, XI, XII, XIII, XIV, XV, hasta después que llegaron los españoles, todos ellos fueron entregados al pecado que amaban. Dios los dejó que hicieran lo que quisieran. Dios no les mandó un salvador a los aztecas, ni a los toltecas, ni a los olmecas, ni a los totonacas. Ellos no conocieron el evangelio. ¿En dónde están ahora? Todos. No tienen excusa. Y dirá alguno, pero ¿cómo es posible que los aztecas estén en el infierno si no conocieron la palabra de Dios? Es cierto, no conocieron la palabra de Dios, pero Dios escribió su ley en sus corazones, es lo que dice Romanos 2. Dios escribió su ley en los corazones de todos los hombres. Todos los hombres saben por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. Y si tú sabes lo que es bueno y lo que es malo, aunque no leas la Biblia, cuello.
¿Por qué este mundo está como está? Porque la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Los inconversos no ven esa ira, pero los creyentes sí la vemos. Los inconversos no ven la ira de Dios porque viven en las tinieblas. Hay un pecado que ustedes quieren dejar, pero que no pueden. Si hay un pecado que ustedes quieren dejar y no pueden, es que tal vez ya Dios los ha entregado a ese pecado. Ay de aquellos a quienes Dios entrega al pecado. Si Dios te entrega el pecado, ya no te vas a poder zafar. Ya no vas a poder. Si sabes quién es el que puede ayudarte y no lo buscas para que te ayude, Él no te va a ayudar. Una persona podrá parecer que lucha contra el pecado, pero ¿cómo va a dejar el pecado una persona si ama ese pecado? Dice el apóstol Pablo, vean este texto, está en Hechos 14. Aquí el apóstol Pablo está hablando de Dios y vean lo que dice. Hechos 14. Hechos 14, 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Vean lo que dice este texto. Esto se refiere a la época desde Noé hasta acá, hasta tiempos de Cristo. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. ¿Quieren pecar? Pequen. Dios no les mandó a los que vivían en México a alguien que les hablara el Evangelio, ni a los que vivían en África, ni a los de China tampoco en aquel tiempo no conocían el Evangelio. Dios los dejó que hicieran lo que quisieran. Antes de Cristo, los que conocían las Escrituras eran muy pocos. Las Escrituras le fueron confiadas a los judíos, pero ellos no andaban mandando las Escrituras por allá lejos, no, eso era entre ellos. Entonces las demás naciones no conocían las Escrituras. Dios les dijo, hagan lo que gusten. Dios no los estorbó. Ahora bien, esto lo entendemos analizando el día de hoy. Hay personas que si Dios ve que quieren pecar, Dios no interviene. Si tú tienes dinero y dices, me voy a comprar una botella de tequila y te encaminas a la vinatería, Dios no se te va a aparecer para impedírtelo, ¿no? ¿Quieres comprarte tu botella de tequila? Cómpratela. ¿Tienes dinero? ¿Tienes ganas de un tequila? Pues cómpratelo. Si tú quieres pecar, Dios no te va a estorbar. Hay alguien que te anima, el diablo, pero Dios no te estorba. Dios no obliga a nadie a que le obedezca. Si un hombre fuera a comprarse una botella de tequila y Dios se le apareciera en el camino y le dijera, ¿a dónde vas? ¿Dónde vas, necio? ¿Qué vas a comprar? Pues a lo mejor le daba un infarto al pobre y ya no se compraba su tequila. Pero Dios no quiere obligar a nadie a que le obedezca. Dios quiere que le obedezcamos voluntariamente. Durante miles de años el hombre ha hecho lo que ha querido. Durante miles de años el hombre tomó decisiones sin buscar a Dios, sin consultar con Dios. La mayoría de los que estamos aquí nos casamos sin consultar con Dios. Bueno, yo soy uno de ellos. Yo cuando me casé, yo no creía en Dios, yo era ateo en ese tiempo, que iba yo a andar consultando con Dios. Si ustedes quieren tomar decisiones sin consultar con Dios, ustedes pueden hacer lo que gusten. Dios no va a impedir que ustedes hagan lo que quieren. Él no se va a meter. Los cristianos le hemos pedido a Dios que tome el control de nuestras vidas.
Pero si tú no quieres que Cristo controle tu vida, Él se va a mantener al margen. El reino de las tinieblas es tan malvado que la ira de Dios se manifiesta desde el cielo. Vivimos en un mundo de mentiras. El diablo es el padre de mentira. Los que no obedecen a Dios se complacen en la mentira. El enemigo tiene a los hombres en su poder por medio de la mentira. El mundo odia la verdad y ama la mentira. El reino de las tinieblas teme a la verdad. Pero déjenme decirles esto, el reino de las tinieblas tiene un gobernante. Vean un texto que está en Juan, en el capítulo 8. Vean lo que Cristo les dice a los fariseos que vivían en las tinieblas. Juan 8, (8:44). Qué tremendo que estas palabras se las haya dicho Cristo a personas que creían ser santas. Vean, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Imagínense que alguien nos dijera eso a nosotros, que somos hijos del diablo. Cristo le dijo eso a personas que creían ser santas. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla. Vean, el diablo cuando habla mentira, de suyo habla. ¿Saben ustedes qué quiere decir de suyo? Quiere decir que es algo que es de su propia naturaleza, algo que le es propio. O sea, que Satanás mentía no porque alguien le haya enseñado eso. Nadie le enseñó al diablo a mentir, eso salió de él. Y él es el padre de los mentirosos, él es el padre de mentira. Todos los que aman la mentira odian la verdad. Los que aman la mentira, si se les habla la verdad, se enojan. Ya vimos el 44, y ahora ven el 45. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Por qué no le creían a Jesús? Porque les decía la verdad. Una persona que ama la mentira odia a los que le dicen la verdad. No quiere creer en los que le dicen la verdad. Y ven el 47. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros porque no sois de Dios. Hay personas que soportan que se les digan algunas cosas acerca de Dios, algunos versículos, pero no te profundices mucho. Pero no le pises un callo. No le digas de su pecado porque te va a dejar de hablar. Tienes que darle por su lado, porque si le dices la verdad, ya te echaste un enemigo encima. Los que no quieren oír la verdad, los que se enojan cuando se les dice la verdad, es porque no son de Dios. Los que no quieren obedecer a Dios, tal vez crean muchas cosas, son capaces de creer muchas cosas, pero no creen en la verdad. Cristo es la verdad, no creen en Cristo. El hombre natural, el hombre que no ha nacido de nuevo, los inconversos, no tienen la capacidad de creer en la verdad. No tienen la capacidad. Para que una persona pueda creer en la verdad, Dios tiene que darle esa capacidad. El reino de la verdad, el reino de la luz, es una amenaza para el reino de las tinieblas. Vean, Dios creó a Adán y a Eva, los puso en el jardín, les dio un mandamiento. Pero acuérdense que el diablo se metió, el padre de mentiras se metió, ¿y qué le dijo a Eva? Que Dios mentía. O sea, el diablo le dijo a Eva, no le creas a Dios, créeme a mí.
Eso es exactamente lo que hizo el diablo y lo que sigue haciendo hasta la fecha. El diablo dice, no le creas a Dios, créeme a mí. El diablo no te dice Dios no te dice la verdad, yo sí te la digo. Lo que el diablo hizo con Eva le dio resultado y por eso sigue haciendo lo mismo. Eva le creyó al mentiroso y ¿qué pasó? Como Eva le creyó al mentiroso, al rato vio que uno de sus hijos mató al otro. ¡Wow! Ahí prácticamente perdió a sus dos hijos, se quedó sin los dos por el pecado. Ahí se dio cuenta Eva de lo que había hecho, por creerle al mentiroso. El diablo es poderoso, su reino es poderoso y su base está en la mentira. El reino de Dios se fundamenta en la verdad, ahí está el poder, en la verdad. El reino de las tinieblas se fundamenta en la mentira. Hay un versículo en Apocalipsis que dice que los mentirosos estarán fuera. Los mentirosos no entrarán en el cielo. Vean, no estamos hablando de los narcos, ni de los asesinos, ni de los secuestradores, ni de los violadores. No, los mentirosos no entrarán en el cielo. El reino de las tinieblas es un reino de mentiras. El mundo odia a los que dicen la verdad. Mientras más se desvía una persona, una familia, una nación de lo que es la luz, de lo que es la verdad, más va a odiar a los que la hablan. ¿Saben ustedes que en Inglaterra hubo muchos que odiaban la verdad y saben qué hicieron? Quemaron libros. En España, en Londres, en Madrid, en Valencia, en Sevilla, amontonaban montones de libros y los quemaban. Pero ¿saben qué hicieron después? Quemaron gente. Los que queman libros después queman gente. La verdad es el único poder contra la mentira. Vean Isaías 5. Isaías 5:20. Ay de los que a lo malo dicen bueno. ¿Se acuerdan ustedes que esta palabra ay es como una maldición? ¿Sí? Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Vean ustedes lo que hace el reino de las tinieblas. Lo tergiversa todo. Dicen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Y es por eso que este mundo está de cabeza. Es por eso que este mundo está como está. Pero vean, Dios quiso que conociéramos su voluntad. Y es por eso que nos dio su ley moral, los 10 mandamientos. Pero vean, simplemente con llamarse mandamientos a muchos les molesta eso. Dios no da sugerencias. Dios da mandamientos, Dios da órdenes. No hurtarás, no matarás, no codiciarás. Son órdenes, no son sugerencias. No sé si ustedes sepan que hace muchos años el aborto no se permitía en México. Si una mujer abortaba, iba a dar a la cárcel. Hace muchos años los homosexuales no existían en México, o existían pero en secreto, porque si sabían que uno era homosexual lo agarraban y lo encerraban. Aquí en México, las lesbianas igual. En Estados Unidos, cuando menos en el noreste, ¿saben qué pasó? Que durante muchos años el adulterio era castigado duramente. ¿Qué creen que le hacían a los adúlteros? Los agarraban y les marcaban en la frente una letra A. No se la podían borrar. Ya tenías la letra A, ya. Ese fulano es un adúltero. Imagínense que a todos los adúlteros nos pusieron una letra A en la frente. ¡Wow!
Hace muchos años, aquí en México, si un hombre tenía 2 mujeres y su mujer se enteraba y lo denunciaba, iba a la cárcel por tener 2 mujeres. Ahora ya es muy diferente eso. Ahora te dirán que el pecado no es que tengas 2 mujeres, el pecado es que no las mantengas. Eso es lo que te van a decir. Si puedes mantener 3, pues no hay problema, pues, el chiste es que las mantengas. Hace muchos años las lesbianas no existían. Hace muchos años las mujeres tenían un instinto natural de tener un hijo con un marido. Es algo natural. Hace muchos años los transgéneros no existían. Ahora hay un montón de hombres que se ponen falda y que se pintan los labios y se ponen aretes. En Estados Unidos hay millones de homosexuales. En México también. Pero vean, en Estados Unidos conocieron muy bien la doctrina bíblica de la soberanía de Dios. Este es un tema que está por todas partes, es un tema muy recurrente. En Estados Unidos creían en la soberanía de Dios. Pero ahora hay muchos predicadores mentirosos, tanto allá como aquí, que hablan de la soberanía del hombre. El soberano es el hombre. Dios está para servirte. Y si no te sirve Dios, enójate con Dios. Entonces, Él es el que está preocupado, Él es el que tiene temor de no servirnos como queremos que Él nos sirva. Un Dios soberano es digno de reverencia, pero si el soberano es el hombre, entonces nosotros somos los dignos de reverencia y no Dios. Yo les hablaba hace poco de las iglesias diabólicas. Todas las iglesias diabólicas, las iglesias falsas, le hacen creer a la gente que Dios está al servicio del hombre. Nosotros somos los soberanos, como dice Chuy Olivares. Pobre hombre. Dios no toleró el pecado hace miles de años y no lo tolera ahora. ¿Saben qué hacen nuestros gobernantes, o muchos gobernantes? Cambian las leyes para justificar el pecado, para que el pecado se vea como bueno, como recomendable. ¿Qué creen que hizo un secretario de Estado en Estados Unidos hace no muchos años? Juró que pondría una bandera arcoíris en todas las embajadas de Estados Unidos en el mundo. Una bandera arcoíris. En Toy Story 4, ahí se ve la bandera arcoíris. Y si tú te opones a esa clase de banderas de todos colores, te van a decir que eres homófobo, que eres extremista, que eres intolerante. Te van a ver como una persona peligrosa. Te van a decir que estás en contra de la ley. Tratarán de cerrarte la boca. ¿Por qué mataron a Charlie Kirk? Porque no les gustaba cómo hablaba, no les gustaban las verdades que decía. Cuando mataron a Charlie Kirk, cuánto gusto les dio a muchos. En cambio, si matan a un homosexual o a una lesbiana, hacen unos escándalos, hacen unas marchas, rompen vidrios y pintan las paredes porque mataron a un homosexual. Se hacen leyes para que la rectitud sea un crimen. Se hacen leyes para callar a los que hablan la verdad. En Estados Unidos hay muchos estados que tienen leyes así. Un capellán de la Marina de Estados Unidos fue destituido de su cargo porque dio un mensaje en contra de la inmoralidad sexual a los marinos. ¿Cómo se atrevió? Los gobernantes no aman la mentira. Más bien, los gobernantes aman la mentira. Y por lo tanto, no toleran la verdad. Los que dicen la verdad son vistos como peligrosos. Dicen que los discursos, si se mencionan a los homosexuales o a las lesbianas, son discursos de odio. Si nosotros decimos en el púlpito que un homosexual o una lesbiana están en peligro de ir al infierno, ¿somos homófobos? ¿Eso es homofobia? ¿Qué cosa es homofobia? Homofobia antiguamente era miedo a los hombres. Miedo. Pero ahora ya cambiaron el significado. Ya no es miedo a los hombres, ahora es odio a los hombres. Pero los cristianos, ¿le tenemos miedo a los homosexuales? No.
¿Odiamos a los homosexuales? Tampoco. Si decimos que si no se arrepienten van al infierno, eso no es porque los odiemos ni porque les tengamos miedo. Pobre gente. ¿Cómo los vamos a odiar? Pobres personas. Dicen gay, se dicen gay. ¿Sabe qué quiere decir la palabra gay? Alegre. Son gente amargada. Son gente amargada. ¿Cómo que alegre? Si decimos que los homosexuales y las lesbianas van a ir al infierno, no lo decimos solamente acerca de ellos. Lo decimos también de todos los que no quieren obedecer a Dios. Si una persona no roba, no mata, no viola, no secuestra, no es narco, si no quiere obedecer a Dios, irá al infierno. Aunque seas una buena persona. Si tú no quieres obedecer a Dios, irás al infierno. Eso lo decimos acerca de todos los que no quieren creer en la verdad, acerca de todos los que no quieren creer en Cristo. A nosotros no nos gusta que a la gente le vaya a ir mal. A nosotros no nos gusta que los homosexuales vayan a acabar mal. A Dios no le gusta que la gente acabe mal. No sé si sepan que van algunos a protestar al Capitolio, a Estados Unidos, en contra del aborto. Ahí van 1000 cristianos ahí con sus letreros protestando en contra del aborto. Salen miles de soldados del Capitolio a enfrentárseles, como si los cristianos fueran peleoneros, agresivos. Son gente pacífica. Los que están mal no son los que protestan contra el aborto. Los que están mal son los que abortan. Si tú estás ahí en Reforma y tienes un negocio y llegan esas mujeres locas a pintar tus vidrios y a romperlos y a pintarrajear tus paredes, tus cristales, y tú sales y les dices que están mal, no, hombre, no te la acabas. A lo mejor te agarran a los policías y te llevan, pero a las de esas locas no les dicen nada. Los que dicen la verdad son satanizados. Los que dicen mentiras son aplaudidos. A Estados Unidos llegaron los puritanos huyendo de Inglaterra, huyendo de Francia, de Holanda. Los puritanos llegaron a Estados Unidos con reglas morales muy definidas. Los puritanos amaban la verdad, amaban la honradez, les inculcaban esas cosas a sus hijos, les inculcaban valores morales, espirituales. Y es por eso que Estados Unidos llegó a ser lo que es. Pero qué diferente es ahora todo. Ahora en Estados Unidos hay una degradación moral. Porque, ¿saben por qué? Porque rechazaron la verdad. Todos los que rechazan la verdad, Dios los abandona y se van para abajo. Las civilizaciones que cayeron en la degradación moral se destruyeron a sí mismas. Ustedes saben que los líderes de los aztecas eran homosexuales. Los líderes de los mayas eran homosexuales. ¿Y cómo acabaron? Los faraones de Egipto también estaban enredados en cosas bien chuecas. Comprobado. La ira de Dios está en contra de todos los que hacen mal, en contra de todos los que aman la mentira. Hablan de evolución, hablan de civilización, pero ¿cuál? Los que no quieren tener a Dios en su noticia no pueden acabar bien. Si entre ustedes que me escuchan hay alguno que no quiere obedecer a Dios, no va a acabar bien. Supe de una mujer de Rusia que le dieron trabajo en la embajada rusa en Londres. Desde Rusia se fue hasta Londres a trabajar en la embajada. Tenía un buen cargo y un buen sueldo. ¿Pero qué creen? Llegó a Londres y se convirtió. Ahí escuchó el evangelio y se convirtió. Y se enteraron sus jefes de la embajada rusa. ¿Y qué creen que hicieron? Le dijeron, mira, si quieres seguir trabajando aquí en la embajada, tienes que hacer el aseo. Y ella dijo, bueno, pues
pues ya estoy aquí, pues ni modo, aceptó. Le bajaron mucho el sueldo. Un hermano de ella también se convirtió. Él sí se quedó sin trabajo. Una hermana de esta mujer que estaba en Rusia, que se había quedado en Rusia, animada por su hermana, empezó a leer la Biblia. Y un día iba en un tren leyendo la Biblia y la vio una compañera de trabajo y la denunció con sus superiores. ¿Y qué creen? Se quedó sin trabajo. La hermana también. ¡Wow! En Rusia, muchos se reúnen al aire libre. Tienen prohibido reunirse en un solo lugar. Entonces ellos lo que hacen es reunirse por allá lejos al aire libre. Muchos se reúnen a las 12 de la noche. Se bautizan a las 12 de la noche en un lago, en un río. Incluso en invierno, ¿se imaginan las aguas de Rusia en invierno? Antiguamente la KGB, la Policía Secreta de Rusia, si sospechaba de una persona que fuera cristiana, se metían en sus casas y le confiscaban sus bienes. Los encarcelaban. Les decían, mira, si tú quieres ser cristiano, puedes serlo, pero en secreto. O sea, puedes ser cristiano, pero no le hables a otros de tu religión. Háganme favor. Eso es lo que hizo el socialismo, eso es lo que hizo el marxismo, eso es lo que hizo el comunismo. Vean ustedes a Cuba, cómo vive la pobre gente de Cuba. Y Satanás le hace creer a la gente que quiere su bien. Díaz-Canel dice que quiere el bien de los cubanos. Hermanos, estamos en una guerra espiritual. Que no se nos olvide. El reino de las tinieblas es un reino de mentiras. En los últimos años se aprobó el matrimonio entre personas de un mismo sexo. En Estados Unidos ya está aprobado el matrimonio entre dos personas del mismo sexo en todo el país. En México casi. Parece que hay 1 o 2 estados donde todavía no. Los más católicos. El catolicismo se opone a eso. Pero pues dicen que si nosotros detrás del púlpito hablamos en contra de los gays o de las lesbianas, nos pueden quitar el canal de YouTube. O sea, los homosexuales caben en el canal de YouTube, el cristianismo no cabe. La mentira es bien vista, pero la verdad no. En Estados Unidos, en la época del COVID, a muchos les quitaron su cuenta de Twitter por decir verdades que incomodaban a otros. Incluso a Donald Trump le quitaron su cuenta. Vean 2 Corintios, capítulo 10. Segunda de Corintios 10. Versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Vean, las armas de nuestra milicia no son carnales. Estamos en guerra, pero nuestras armas no son carnales. Dice, son poderosas en Dios, o sea, son armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Vean, la mentira es una fortaleza muy grande. El diablo está rodeado de fortalezas de mentira. Y debemos usar la verdad para destruir esas fortalezas de mentiras. Dice el 5, derribando argumentos. Esta palabra argumentos en el griego es logismos, ideas. Derribando ideas y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Vean, la mentira es una fortaleza muy grande. El diablo tiene a sus garras a millones de personas. El diablo vive en el reino de las tinieblas y tiene en sus garras a millones de personas.
Y cuando Satanás tiene uno bien agarrado, para que lo suelte. Hermanos, no podemos ser ingenuos. El diablo no es ingenuo. Necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos derribar argumentos anti Dios. No debemos ser pasivos. Debemos ser activos. Debemos ser agresivos. Debemos buscar la forma de hablar de Cristo. Cristo está con nosotros, Él es nuestro capitán. Acuérdense, hermanos, que no venimos aquí a entretenernos. Aquí no venimos a entretenernos. Estamos aquí a ser preparados para servir a Dios, para buscar que otros sean salvos. No hay otro propósito. Este no es un club, este es un cuartel. El diablo nos odia, hermanos. El diablo odia a esta iglesia. El diablo odia la verdad. Quiere callarnos, quiere silenciarnos. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que los que desobedecen a Cristo le obedezcan. Que los que viven en las tinieblas vengan a la luz. Yo les hablaba el otro día de las iglesias diabólicas. ¿Cuántas iglesias diabólicas mentirosas? Pocas iglesias verdaderas. Los inconversos no toleran la verdad, pero toleran la mentira. Los creyentes estamos en el reino de la luz. Cristo es nuestro rey. ¿Ustedes creen, hermanos, que Cristo es nuestro rey y que está con nosotros? ¿Que está entre nosotros? Cristo lucha nuestras batallas. Cristo pelea nuestras guerras. Dice un texto: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Salmo 45:6. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y otro texto dice: pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Bien, Dios es mi rey desde tiempo antiguo. Salmo 74:12. Otro texto: Jehová es rey eternamente y para siempre. Salmo 10:16. El rey de la luz. Otro texto: porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él mismo nos salvará. Isaías 33:22. Hermanos, el diablo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso. Cuando Dios creó al hombre, hermanos, lo creó a su imagen y semejanza. ¿Para qué nos creó Dios? Para que tuviéramos una relación con Él. Dios nos dio una personalidad, porque Él tiene una personalidad. Eso es lo que significa ser creados a su imagen y semejanza. Él es una persona y nos creó como personas. Nos creó con la capacidad de tener una relación con Él. Una relación como la que tiene una persona con otra persona. Él es nuestro creador. Y como Él es nuestro creador, Él tiene la capacidad de crear y nos dio a nosotros la capacidad de crear también. Dicen los evolucionistas que descendemos del mono. Pero vean, los seres humanos tenemos la capacidad de crear, pero los monos no. Ustedes nunca verán un mono, un chimpancé, un orangután pintar un cuadro al óleo. Nunca verán a un mono componer una sinfonía, escribir un libro. Solamente los hombres pueden hacer eso. Hay mucha diferencia entre un animal y un ser humano. Dios creó al hombre y le dio investidura de dominio. Le dijo: señoreen en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todos los animales. Dios nos creó con la capacidad de dominar. Adán fue creado por nuestro rey y lo creó para ser un rey. Dios creó a Adán para ser un rey, pero obedeció al diablo y el diablo le quitó su corona. El diablo le quitó su corona a Adán y es por eso que el rey de este mundo, el príncipe de este mundo es Satanás, porque le quitó la corona a Adán.
Pero Dios le dijo a Adán que vendría un rey que aplastaría la cabeza de la serpiente mentirosa. Y Cristo vino en el cumplimiento del tiempo y le quitó su dominio a Satanás. ¿Cuántos años pasaron desde Adán hasta Cristo? Más o menos 3.500 años, pero Cristo vino. Cristo vino, murió en la cruz y le quitó su poder, su dominio a Satanás. Pero escuchen, Satanás no está aniquilado. Lo venció en la cruz, pero no está aniquilado. Todavía hace mucho daño. Sigue promoviendo sus mentiras. Los gobernantes están en las garras del diablo. ¿Por qué? Porque no se someten a nuestro rey. Se someten al enemigo. Vean, no hay ningún gobernante en el mundo que sea cristiano. Ni uno siquiera. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Alguien sabe el dato? ¿Cuántos? ¿Alguien tiene una idea? Yo tengo idea que son con más o menos 250, 270 más o menos. No hay ningún gobernante que sea cristiano. Hay algunos que simpatizan con el cristianismo, como Donald Trump, pero él no es cristiano. Ni Vance, el vicepresidente, tampoco es cristiano. Bukele simpatiza con el cristianismo, pero no es cristiano. Milei de Argentina tampoco es cristiano. ¿195? Constantino el Grande, ¿se acuerdan? Que supuestamente se hizo cristiano, pero digo supuestamente porque no lo hizo. Ciro el Grande simpatizó con los cristianos, pero él no era cristiano. Todos los gobiernos de este mundo son, ¿saben qué? Son tipos del anticristo. Todos los gobernantes, los reyes de la tierra son tipos del anticristo. Cualquier líder, cualquier gobernante impío es un anticristo. Hay algunos reyes, han habido algunos dictadores que se creían mini dioses, que exigían adoración. Aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo digo. Se apropiaban de los medios de comunicación, de las líneas aéreas, del radio, televisión, periódicos. Hay gobernantes. Bueno, acuérdense ustedes que Dios hizo a los gobernantes, Dios puso a los gobernantes para castigar a los malhechores. O sea, un gobernante derecho, un rey derecho, debe de castigar a los malhechores. Debe encerrar a los malvados. Aquí en México los ponen como alcaldes, los ponen como policías, como comandantes, como jefes de la policía. Hay jueces que encierran a los culpables, que encierran a los inocentes y dejan ir libres a los culpables. Por eso Dios dice que debemos orar por nuestros gobernantes. Debemos orar por nuestra Claudia. Solamente Dios puede ponerles un límite. Si hay un gobernante que establezca buenas leyes y hace que se cumplan, es la gracia común de Dios, no cabe duda. Todos deberían gobernar según la voluntad de Dios, pero pues, ¿cuándo lo harán? Acuérdense del rey David. El rey David fue un buen gobernante, según el corazón de Dios, pero ¿cuántos como David? Un gobernante, por bueno que sea, si no es cristiano, vive en las tinieblas. Y hará lo que hará, no para agradar a Dios. ¿Ustedes creen que Claudia reparte dinero para agradar a Dios? ¿Ustedes creen que reparte dinero para agradar a la gente? No. Acuérdense de Herodes. Herodes fue un gobernante malo, pero era muy elocuente, estaba hablando y dijeron unos, voz de Dios y no de hombre. Y como no le dio la gloria a Dios, cayó fulminado como un rayo. Trump habla muy bonito, y Bukele también, y Milei, pero no le dan la gloria a Dios. Vean un texto que está en Hechos, en el capítulo 12,
Es muy interesante. Hechos 12. Vean el 21. Hechos 12, 21. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Pero vean lo que dice ahora. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Pero vean, Herodes se murió. Pero vean lo que dice el 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Vean, el rey se murió. Todos los reyes se mueren, pero la palabra de Dios permanece. ¿Qué contraste en el 23 y el 24? El rey se murió, la palabra no muere. La verdad no muere. La palabra de Dios crecía. Hagan lo que hagan los gobernantes, se van a morir. La palabra de Dios nunca morirá. Hermanos, Cristo vendrá. Él es el Rey perfecto. No hay ningún gobernante en este mundo que haga bien las cosas. Pero cuando Cristo venga, Él va a reinar en este mundo. Cristo va a reinar en este mundo. Vean Lucas 1. Vean lo que el ángel le dice a María en el 31. Lucas 1:31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Vean, el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y dice el 33, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Eso es lo que Cristo vendrá a hacer en este mundo. Cristo reinará sobre la casa de Jacob, sobre todos los Israel espiritual, sobre todos los creyentes de todos los tiempos. Ese es el Jacob espiritual, el Israel espiritual. Y su reino no tendrá fin. Todos los reinos de este mundo tienen un fin. El reino de Cristo no lo tendrá. Cristo es el Rey que vino a este mundo. Él es el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Nosotros somos los súbditos de ese Rey. Todo rey debe tener un súbdito. Nosotros los que le obedecemos somos sus súbditos. Si tú no naces de nuevo, no estás en el reino. Ni ves el reino ni puedes entrar. ¿Quiénes son los que entran en el reino? En el reino de la luz, los humildes, los que se humillan delante de un Dios tan grande, los que reconocen su pecado, los que se apartan del pecado, los que lloran por su pecado, los que lloran por el pecado de otros, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón, los pacificadores. Arrepiéntete de todos tus pecados y cree en Cristo y entrarás en el reino. Porque si no crees en Cristo y no le obedeces, no entrarás en el reino. Seas quien seas y hagas lo que hagas. Por muy buena persona que tú seas, si no crees en Cristo, no entras en el reino. Estás en las tinieblas. Nadie entra en el reino por sus buenas obras. Nadie. Nadie. Entramos en el reino por la misericordia de Dios. Cristo vino a su mundo, al mundo que Él había hecho, pero no lo recibieron. Más bien lo mataron, pero resucitó. Y vean lo que dice Apocalipsis 1. Apocalipsis 1:5.
y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Vean cómo se le describe aquí a Jesús, el soberano de los reyes de la tierra. Y luego dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Oh, deténganse aquí. Cristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Yo no me canso de oírlo. ¿Y ustedes? Y dice el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Vean, Cristo nos hizo reyes. Somos hijos de un rey. Por eso dice al final, a Él sea gloria. ¿Cómo es que siendo merecedores del infierno nos hizo reyes? ¿Cómo es que mereciendo el infierno nos lavó de nuestros pecados con su sangre y ahora estamos en el reino de la luz? Que me lo expliquen porque yo no lo entiendo. Cristo nuestro Rey no está en este mundo, pero está con nosotros, está en nosotros por su Espíritu. Cristo en nosotros la esperanza de gloria, pero va a venir otra vez para establecer su reino eterno. Están en Apocalipsis todavía, vean el capítulo 11. Apocalipsis 11, vean el versículo 15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Vean, los reinos del mundo. Y Él reinará por los siglos de los siglos. Este es el reino eterno. Siempre será Cristo nuestro Rey. Los reyes y los gobernantes de este mundo que no quieren obedecer a Dios, un día van a entender su locura. Pobre gente. Imagínense qué gusto le ha de dar a un senador. ¿Cuánto gana un senador? ¿Cuánto gana un diputado? Qué tremendo. Pero no entienden que Dios es el soberano. El reino de Cristo es invisible a los que viven en las tinieblas. Pero el reino de Cristo va a ser visible un día. El reino de Cristo va a ser visible. Va a llegar el día en que la ira de Dios se derramará sobre todos los anticristos. Todos los que no obedecen a Cristo son anticristos. Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. Si tú no estás a favor de Cristo, estás contra Él. Si tú no quieres obedecer a Cristo, eres un anticristo. Vean Apocalipsis 19. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Es Cristo. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y 19:12. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, vean, para herir con ella las naciones. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso. ¿Ven? La ira de Dios va a ser descargada sobre todos los que no quieren obedecerle. Cristo que vino como un cordero, que vino hablando palabras amorosas, va a venir otra vez, pero ya no va a venir hablando de la misma manera. Cuando Cristo venga, cuando Cristo vino la primera vez, muy pocos lo vieron ni lo conocieron. Pero cuando venga por segunda vez, está escrito que todo ojo le verá. Aún los ciegos van a ver a Cristo cuando venga. En el cielo no va a haber ciegos, ni en el infierno tampoco.
Qué terrible que todo mundo va a ver a su hacedor. Todo mundo, los que estemos en el cielo, los que estén en el infierno. Van a ver a Cristo todos los musulmanes, todos los judíos inconversos, todos los budistas. Muchos piensan que son cristianos, muchos piensan que Cristo es rey, muchos piensan que están en el reino porque se bautizaron en una iglesia. Muchos creen que están en el reino de la luz porque ofrendan, porque dan un diezmo. Eso no garantiza nada. No todos los que le dicen Señor a Cristo entrarán en el reino de los cielos, está escrito. ¿Quiénes son los que entrarán en el reino de los cielos? Los que hacen su voluntad. Yo les pregunto a ustedes, ¿en verdad hacen la voluntad de Dios? Yo no sé cuántos millones de católicos hay en el mundo. A ver si me ayudan otra vez en el celular a ver el dato. ¿Cuántos católicos hay en el mundo? ¿Todos van a misa los domingos? Todos los católicos que dicen ser católicos van a misa. Hay millones de evangélicos que van al culto y que no son salvos. Hay personas, millones que creen que son salvas, pero que no lo son. ¿Qué chasco se van a llevar el día del juicio? O sea, 1.400.000. 1.400.000 personas de católicos. No, no puede ser. No. 1.400 millones. 1.400 millones de personas que van a ir al infierno. Wow. Para poner los pelos de punta. 25%. 18%. 1.400 millones en el infierno. ¿Y cuántos millones de budistas? Y de musulmanes. Y de evangélicos. ¡Wow! Dios no se fija si tienes una religión. Dios se fija si haces su voluntad. Solamente los que hacen su voluntad entrarán en el reino de los cielos. Los creyentes verdaderos están en el reino de la luz porque Dios los iluminó, los trasladó al reino de la luz. Pero los que no le obedecen viven en las tinieblas. Si andas en el pecado, estás en las tinieblas. Cristo te va a decir, nunca te conocí. Le vas a decir a Dios, ¿cómo que no me conoces si yo no faltaba a los cultos? El hecho de que no faltes a los cultos no garantiza nada. Entrar en una iglesia cristiana no garantiza que seamos cristianos. Está escrito que el trigo y la cizaña crecerían juntos. En una iglesia cristiana no todos los que dicen ser cristianos lo son. Dios quiere que hagas su voluntad. No te pedimos que hagas aquí la voluntad del pastor, ni de los diáconos. Te pedimos que hagas la voluntad de Dios. No te pedimos que hagas lo que nosotros decimos. Lo que nosotros te decimos es que te arrepientas de tu pecado y que creas en Cristo. Eso es lo que Dios dice. Si tú obedeces a Dios, entrarás en el reino de la luz. Cristo será tu rey. Busca el reino de Dios y su justicia. Apártate del pecado. Los reyes de este mundo no son justos, ni son santos. Por eso este mundo está como está. Todos los gobernantes fallan, hermanos, todos. No hay ningún gobierno que no falle. Ningún sistema político es infalible. Todos los sistemas políticos fallan. Cristo es el único rey que no falla. Pero si tú vives en las tinieblas, clama a Dios, pídele que te perdone y Él te llevará al reino de luz. Y cuando tú estés en el reino de luz vas a ver cosas que nunca viste. Entenderás cosas que nunca entendiste. Hermanos, personas que me escuchan, Dios es más importante que todo. Dios es más importante que nuestra familia, que nuestro trabajo, que nuestros hijos, que nuestros estudios. Dios debe estar por encima de todo. Buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás lo recibiremos por añadidura. Si tú te conviertes, no creas que Dios te va a desamparar. No, es que si me hago cristiano a lo mejor no me alcanza el dinero.
ya no voy a ganar igual, a lo mejor me bajan el sueldo, ya no voy a poder hacer tranzas. Si tú te conviertes, Dios te dará lo que necesites para vivir, a ti y a tu familia. Vean, para terminar, Lucas 22. Lucas 22, 29. Aquí habla Cristo y dice así. Lucas 22, 29. Yo pues os asigno un reino. Vean lo que dice el rey. Yo os asigno un reino. Está hablando de los creyentes, obviamente. Como mi Padre me lo asignó a mí. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino. Y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Vean, nos vamos a sentar en el cielo. En el cielo habrá sillas. En el cielo vamos a comer. Vamos a comer con Cristo. Ahí va a estar Abraham, Isaac, Jacob. Podemos platicar con el hermano Tomás. Podemos platicar con Spurgeon, con Whitfield. Vamos a poder platicar con Whitfield en el mismo idioma. Qué tremendo es esto. Es increíble. ¿Cuántas personas, hermanos, viven en las tinieblas? Que Dios nos conceda que podamos ser luz para ellos. Hermanos, ¿para qué nos sacó Dios de las tinieblas? ¿Para qué? Para hacer luz a los que viven en tinieblas. Nos sacó para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 de Pedro 2:9. No fuimos salvados para vivir egoístamente. El mundo odia la verdad, pero aunque odie la verdad y nos odia a nosotros, tenemos que hablar. ¿Cuántos predicadores se paran detrás de un púlpito y predican mentiras? Nosotros predicaremos la verdad. A esos mentirosos predican la verdad y no les da vergüenza. Nos dará vergüenza a nosotros predicar la verdad. Y si quieren callarnos, con más razón hablemos. Y si no quieren escucharnos unos, pues vamos, busquemos a otros. Dios tiene sus escogidos. Y si nos persiguen y nos odian, no por eso nos van a callar. Al apóstol Pablo lo metieron en la cárcel para silenciarlo, para callarlo, pero él predicaba en la cárcel a sus guardias. Muchos guardias se convirtieron porque él les predicaba el evangelio. El mundo odia la verdad, pero solo la verdad les puede ayudar. Si la verdad no les ayuda, pues menos la mentira. Hermanos, oremos por nuestros gobernantes. A Dios le agrada. Si tienen ustedes un amigo homosexual, denle un folleto. Oren por él. Si conocen una lesbiana, denle un folleto y hablen con ella. Oren por ella. Si se topan con un ateo, no discutan con él, no peleen con él. Háblenle con respeto. Háblenle con paciencia y con amor. Dios puede salvar a los ateos, por malvados que sean. Hay intelectuales que creen ser muy sabios, pero si no creen en Cristo, no son intelectuales. Viven en las tinieblas. Dios puede salvar a un intelectual. Saulo de Tarso era un intelectual y Dios lo salvó. Hay maestros, científicos, biólogos, matemáticos que llegaron a ser cristianos. No les debe vergüenza hablarle a un científico. Hermanos, ¿entienden ustedes que millones de personas perecerán sin Cristo? ¿Entienden ustedes eso? Vean en Eclesiastés 1. Eclesiastés 11. Echa tu pan sobre las aguas. Esto quiere decir evangeliza, ¿sí? Pero es dicho poéticamente. Echa tu pan sobre las aguas.
porque después de muchos días lo hallarás. O sea, tú evangeliza, tú reparte folletas, después de muchos días verás fruto. Reparte a 7, a todos los que puedas, dice, aún a 8, hasta que te canses, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Vean, ni te imaginas lo que va a venir sobre la tierra. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Este árbol habla de los inconversos, que cuando mueran ahí quedarán. Si un inconverso muere siendo inconverso, ahí se quedará. Ya nunca podrá ser diferente. El carácter que tiene una persona en este mundo, cuando se muera, así quedará para siempre. El que al viento observa no sembrará. O sea, no vas a evangelizar porque está nublado, porque está lloviendo. Y el que mira las nubes no segará, no cosechará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. No sabemos, hermanos, cómo Dios empieza a salvar a una persona. Le hablamos a una persona y le decimos un texto y ese texto está en la mente de esa persona. Y es posible que nunca se le olvide ese texto. Y ese texto puede hacer su obra durante mucho tiempo. La palabra de Dios se mete y ustedes no saben cómo una persona llega a ser salva. No vemos cómo los huesos se forman en el vientre de una mujer. ¿Cómo se forman los huesos en el vientre de una mujer? ¿Se imaginan cómo son los huesos cuando empiezan? Pues han de ser como hilitos. Y luego ese huesito va creciendo, creciendo hasta que se forma el hueso. Pues una persona que no es salva, de repente Dios empieza a obrar en esa persona. Y dice el 6, por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano. O sea, evangeliza en la mañana, cuando puedas, en la tarde, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Tú no sabes quién va a ser salvo. Tú evangeliza a cualquiera puede ser salvo. Y dice el 7, vean, a este texto quería llegar. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Vamos a espiritualizar esto. Suave ciertamente es la luz, o sea, estar en el reino de la luz. Suave, es maravilloso estar en el reino de la luz, dice, y agradable a los ojos ver el sol. Cristo es el sol, nuestro sol, el sol de justicia. Es agradable, dice, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese sin embargo que los días de las tinieblas serán muchos. Vean, si somos creyentes y estamos contentos por ser creyentes, agradecidos, estamos bien felices porque ya Dios nos perdonó, que no se nos olvide que los días de las tinieblas serán muchos, que habrá personas que vivirán eternamente en el infierno y que no hicimos nada por sacarlos de ahí. No hicimos ni siquiera el intento de buscar la salvación de un vecino, de un pariente. ¿Se acuerdan de la película de la lista de Schindler? Que dio dinero para salvar la vida de algunos judíos. Y luego dice, le doy mi reloj, pero dejen ir libre a un judío. Schindler no era cristiano, pero él amaba a su prójimo y él quería que los judíos pudieran vivir. Si Schindler, que era inconverso, actuó así, nosotros no haremos eso. Que se pierdan, si yo ya soy salvo, pues a mí qué me importa que se vayan al infierno. Los días de las tinieblas serán muchos. Vivirán en las tinieblas ahí. Vivieron en las tinieblas en este mundo y vivirán en tinieblas eternamente. Esta es nuestra oportunidad, hermanos. No habrá otra. Para terminar, vean Proverbios 24. Estos textos que vamos a leer, hermanos, son para poner los pelos de punta. Vale la pena tenerlos con letras grandes en la sala. Vean cómo dice 24:11. Libra a los que son llevados a la muerte.
salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Ah, caray, pero es que yo no sabía que iban a ir al infierno, yo no sabía que iban a estar eternamente en el infierno, ¿no lo supimos? Dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres, ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá. Él sabe, hermanos, por qué evangelizamos o por qué no evangelizamos. Y dará al hombre según sus obras. Hermanos, seremos juzgados. Si no evangelizamos, seremos juzgados. No podemos perder la salvación, pero el día del juicio seremos juzgados por no evangelizar. Yo no sé qué implica exactamente eso. Ya no vamos a recibir la corona que nos hubiera gustado recibir. Qué triste que pudiendo haber progresado en la vida espiritual, no progresamos. ¿Se acuerdan que hemos visto ese texto donde dice que habrá creyentes que tengan autoridad allá en el cielo sobre 10 ciudades? O sea, en el cielo habrá creyentes que tengan autoridad sobre otros. Los que más sirvieron a Dios aquí, más servirán a Dios allá. Los que menos sirvieron a Dios aquí, menos le van a servir allá. Qué tremendo es estar en el cielo, pero en un lugar inferior. Sí, vamos a estar contentos en el cielo, pero nos hubiera gustado llegar más arriba, ser útiles a otros, ser un medio, un instrumento para que muchos sean salvos. Los que están en el infierno no podrán entender por qué están ahí. Muchas personas buenas están ya en el infierno. Y dicen, ¿por qué estoy aquí? Si yo nunca robé, yo nunca maté, yo no era peleonero, yo no decía malas palabras, yo era honrado, yo pagaba lo que pedía prestado, yo no tenía problemas con nadie, ¿por qué estoy en el infierno? Nunca podrán entender eso. ¿Quién les va a estar explicando por qué ahí? Les he platicado de mi madre. Mi madre nunca dijo malas palabras, nunca peleó con mi mamá, con mi papá, nunca le levantó la voz, nunca me pegó. Ella era una buena madre, siempre lavando sus trastes, haciendo su comida. Y está en el infierno mi madre ahora. Ella murió confiando en San Francisco de Asís. La enterraron con un hábito de San Francisco de Asís. Mi madre tenía sus esperanzas puestas en San Francisco de Asís. Qué tremendo.